Amados hermanos en Cristo Jesús, la paz de Dios sea con todos ustedes. Vamos a compartir, hermanos, este mensaje de mediodía, no sin antes ponernos en manos de nuestro Dios pidiendo que Él nos hable por medio de la palabra y que nos permita considerar la escritura en este mediodía de este día de reposo, día sábado. Les invito a que puedan cerrar sus ojos, que puedan inclinar su rostro y podamos pedir a Dios de manera humilde que Él nos pueda abrir su palabra y abrir el entendimiento para conocer su voluntad. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos, te agradecemos, bendito Señor, por la vida que nos das, por la bendición, Señor, que nos das el día de hoy de estar con bien, Señor, de poder disponer, Señor, de nuestro tiempo, de nuestra intención e interés de poder, Señor, escuchar tu palabra. Te rogamos, bendito Padre, que seas con nosotros, Señor, que nos bendigas en este día, Señor, que nos concedas, bendito Padre, de tu Espíritu Santo para poder discernir, Señor, tu palabra, para poder compartirla, Señor, por este medio. Te ruego, bendito Padre, por quienes han de escuchar este mensaje, Señor, que sea de bendición para su vida, que, Señor, puedas tú obrar, Señor, de forma maravillosa, Señor, en el oyente. Te rogamos, bendito Padre, de tu misericordia y de tu bondad, Señor, que nos concedas considerar tu palabra, Señor. Humildemente te lo rogamos, no por méritos propios, Señor, sino por los de Jesucristo, tu único Hijo, Señor, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Vamos a considerar, hermanos, este tema el día de hoy. Comparto con todos ustedes, iniciamos un ciclo, hermanos, una serie de temas que tienen como título La salvación es de Dios. Vamos a considerar, hermanos, una serie de aspectos en torno a este tema, hermanos. El tema dice mucho por sí mismo, la salvación es de pertenencia, ¿verdad? Es de Dios y hemos de considerar diferentes aspectos, hermanos, de la gracia que tienen que ver, hermanos, con la esencia del Evangelio y vamos a ver a la luz de la palabra, hermanos, cuál es ese mensaje del Evangelio y a qué se refiere este aspecto, hermanos, de que la salvación, hemos de ver también salvación de qué, ¿verdad? De qué somos salvos y para qué. Y estos temas en torno a la salvación del género humano y en este enfoque, ¿verdad? La salvación es o pertenece a nuestro Dios. Hemos de considerar, hermanos, este primer tema en esta tarde tiene como título Nuestra incapacidad humana. Y voy a permitirme, hermanos, compartir con todos ustedes esta presentación, rogando a Dios, ¿verdad?, que pueda Él hablarnos y que podamos ver a la luz de la palabra, hermanos, en lo que la Escritura dice acerca de nuestra realidad en este punto, ¿verdad? Nuestra realidad humana. Repito, esta serie, hermanos, tiene este título, La salvación es de Dios, y consideraremos este primer tema. Quiero llevarles, hermanos, a la palabra, al libro del Génesis, capítulo 2, versículo 16. Quiero pedirle, hermanos, que tenga desde luego su Biblia en la mano, hermanos, la Sagrada Escritura, y que pueda ir considerando algunos textos, hermanos. Vamos a ir viendo algunos en pantalla, algunos solamente haré mención. Entonces es importante que pueda usted tener la palabra y pueda corroborar en la Escritura qué es lo que está diciendo, ¿verdad?, lo que está hablando. Génesis capítulo 2, versículo 16, que conocemos quizás incluso de memoria, hermanos. Dice el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Estoy leyendo la versión antigua, hermanos. En la pantalla tiene usted la versión 60. Dice la última parte en esta versión 60, no comerás, ¿verdad?, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, de forma cierta, ¿verdad?, vas a morirás. Es el texto, hermanos, que hace referencia a ese relato histórico, ¿verdad?, de la caída del hombre, la caída de Adán y Eva y las consecuencias que hay a raíz de eso. Vamos a centrarnos en esta exposición, hermanos, sobre todo de las consecuencias, pero a la luz de lo que la palabra nos dice al respecto.
El tema, hermanos, es la incapacidad humana. ¿Y a qué se refiere el término incapacidad? Es la imposibilidad, ¿verdad?, de poder realizar algo. La incapacidad de poder hacer efectivamente o poder realizar incluso una acción misma. La incapacidad del hombre, dice, para obtener una relación con Dios por sus propios esfuerzos y por sus propias obras. Ese es el centro, hermanos, de este mensaje que hemos de considerar. La incapacidad humana, de todo el género humano, que tenemos de poder obtener una relación con Dios por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos u obras. Y eso, hermanos, a la luz del texto que acabamos de leer en Génesis 2, es el resultado de la caída de Adán. El pecado, hermanos, dejó al hombre espiritualmente muerto en cuanto a su relación con Dios, moralmente depravado en cuanto a su hablar, en cuanto a su conducta, pensamiento, voluntad, y por lo tal la Biblia lo declara muertos en delitos y pecados. Quiero ir profundizando un poco en los términos, hermanos, y en los pasajes que hemos de ir considerando. ¿Qué entendemos nosotros por muerto, hermanos? Y quiero reflexionar un poco qué tanto puede o no puede hacer algo muerto. Algo muerto puede comer por sí mismo, puede respirar, puede hacer algo, puede ver, puede moverse. Un ser muerto evidentemente no puede, es incapaz de poder realizar algo, está muerto, no hay vida en él, no hay energía, no hay fuerza que mueva a su organismo, es ausente de esa realidad. El pecado, hermanos, lo que acabamos de leer en Génesis, y a partir de ese momento dice que el pecado dejó al hombre en esa condición. Leímos en Génesis 2, ¿verdad? El día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Ahorita vamos a ver un poco más a profundidad este punto. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, dice, el pecado dejó al hombre, al género humano, al 100% de la humanidad en esa condición, ¿verdad? Muerto en cuanto a su relación con Dios, moralmente depravado. Vamos a también a profundizar en estos estudios acerca de qué nos referimos con esto. En cuanto a hablar de la conducta del pensamiento, la Biblia lo declara contundentemente, hermanos, con esta frase, muerto. Y repito insisto, hermanos, en esta condición de muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Evidentemente no puede hacer nada, hermano, no puede ver, no puede comer, no puede levantarse, no puede moverse, no puede decidir. Algo muerto, hermanos, es carente de cualquier tipo de energía, fuerza que pueda hacerle hacer algún tipo de acción o incluso reacción, ¿verdad? La escritura dice que el género humano, el ser humano, está muerto en sus delitos, en sus pecados. Esta condición, hermanos, es la consecuencia, como ya leímos en Génesis 2, 16 al 17, es la consecuencia directa de la sentencia puesta por Dios al pecado o a la transgresión de Adán. Aunque es verdad, hermanos, que Adán continuó moviéndose, continuó respirándose, es decir, después de la transgresión, ¿verdad? Pues pareciera que físicamente no pasó algo más, es decir, siguió moviéndose, siguió respirándose, siguió comiendo. Sin embargo, Dios lo declara, hermanos, espiritualmente muerto y separado de Él en aquel mismo día, en aquel momento, hermanos. La muerte física sería evidencia, un resultado del pecado. Y finalmente la muerte segunda se apoderaría del hombre, dice, para siempre. Lo que queremos resaltar, hermanos, es que algo ocurrió en el hombre, algo ocurrió en el ser humano. Incluso, hermanos, podemos atrevernos a hablar del gen, ¿verdad? En el genoma humano, algo ocurre en el hombre que rompe con aquella relación que existía y unía al hombre a Dios. Antes de ese pecado, dice la escritura, Dios se paseaba por el huerto, ¿verdad? Había una relación muy, muy íntima y cercana con el ser humano. Y algo ocurre, hermanos, que en el hombre, que aquella relación que existía, no solamente se rasga, hermanos, o se
fragmenta un poco, se rompe con esa relación que existe y que unía al hombre a Dios. Desde entonces, dice esta presentación, hermanos, desde entonces no hay en el hombre voluntad alguna para buscar a Dios. Esto parece, hermanos, contundente, ¿verdad? Y vamos a, repito, vamos a ver a la luz de la palabra, hermanos, estas afirmaciones. No es que nos basemos en la presentación, sino que veamos en la escritura la evidencia que hay en la palabra, ¿verdad?, acerca de estas afirmaciones. No hay en el hombre, hermanos, subrayo, no hay en el hombre voluntad alguna para buscar a Dios. Con nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados se está compartiendo, ¿verdad?, en este horario una serie de temas que tiene que ver con el hombre espiritual. El sábado pasado hablábamos del hombre natural, ¿verdad? Si recuerdan, ese tema, hermanos, y si no, lo puede consultar aquí en la página de Facebook, ¿verdad? Está más abajo, está la grabación de esa transmisión, el hombre natural. Nos mostraba a la luz de la palabra esa realidad, hermanos, del hombre. El hombre natural no busca a Dios. Y esa es la condición, hermanos, de todo el género humano, del 100% de la humanidad. Compartimos esa condición. No hay en el hombre voluntad alguna para buscar a Dios. Hermanos, por lo tanto, el ser humano es el principal problema que tenemos, ¿verdad? Esta realidad, el no estar espiritualmente muertos, es el principal problema, hermanos, del género humano. No es la economía, no es incluso el aspecto de salud que hoy nos aqueja a nivel mundial. El principal problema, hermanos, el problema de raíz es esa muerte espiritual, que es el origen que ha acarreado, ¿verdad?, o ha traído toda la serie de dificultades en todos aspectos que vive el ser humano, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Así tenemos entonces, hermanos, la incapacidad del hombre para poder hacer nada por sí mismo. Repito, hermanos, ¿qué puede hacer un ser o un cuerpo muerto, hermanos? No puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Y esa es la condición que tiene el ser humano, el género humano. La incapacidad del hombre para poder hacer nada por sí mismo, nada que lo recomiende delante de Dios, nada que le otorgue la salvación. Esa es la triste realidad, hermanos, que enfrenta el género humano. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo. Estamos muertos, dice la palabra. No hay nada que podamos hacer que nos recomiende delante de Dios, que nos otorgue como mérito propio, ¿verdad?, la salvación. Después de la caída de Adán, hermanos, la humanidad quedó en esa condición, o quedamos en esa condición, muerta, dice, alejada, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Quiero pedirle que lo vea en la palabra, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 12. Me voy a permitir leerlo en la versión antigua. Dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, y subrayo, hermanos, y sin Dios en el mundo. En esta condición, hermanos, la humanidad estaba sin esperanza, como ya leímos, sin esperanza alguna de poder mejorar su situación, sino que al contrario, hermanos, la humanidad es digna de recibir la ira y el castigo por la conducta pecaminosa, por la maldad y la separación que hay con Dios, el Creador, la verdad absoluta, ¿verdad? Es por tal razón que Dios tiene que hacer algo, hermanos, y lo que vamos a resaltar en esta serie de temas, hermanos, adelantando un poco, es estas dos realidades, hermanos. El tema principal tiene como título: la salvación es de Dios. Y por una parte tenemos esta contundente afirmación, y por otra parte esta otra contundente afirmación de que el hombre está muerto y no puede hacer nada. Entonces tenemos a un género humano caído, hermanos, muerto, que no puede hacer nada, y a Dios que hace algo. El que hace algo, hermanos, el que obra la salvación, de ahí el tema, la salvación es de Dios. El que hace algo para redimir a la humanidad no es la humanidad,
Y la salvación en todo el conjunto, hermanos, la salvación en un paquete, podríamos decir, el paquete de la salvación es de Dios, es una obra que Dios hace en todos los momentos, hermanos. De eso vamos a estar hablando en esta serie de temas. Entonces, por esa razón, Dios tuvo que enviar a su Hijo al mundo para rescatarlo de tan horrible condición. El hombre, hermanos, no puede llegarse a Dios, no porque no tenga libre albedrío o voluntad, sino porque este albedrío, hermanos, está preso. No es libre albedrío, hermanos, sino que al contrario, lo que nos muestra la palabra es que ese albedrío no está libre, sino que al contrario es esclavo, esclavo bajo el poder de la carne, bajo la voluntad de Satanás. ¿Por qué afirmamos eso, hermanos? Porque la escritura es lo que dice Pablo, hermanos, Efesios 2, si quiere buscarlo, hermanos, estábamos justo en Efesios 2, el versículo 2 y versículo 3. Vean el énfasis, hermanos, que hace el autor a los Efesios. Él os dio vida a vosotros. No estábamos antes vivos, hermanos. Si estábamos vivos, no nos pueden dar vida. Dice Pablo a los Efesios, Él os dio vida a vosotros. ¿En qué momento? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, dice la versión antigua, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Esa es la condición, hermanos, del hombre. Muertos en los delitos y pecados, y esa albedrío, hermanos, no es libre, esa voluntad no es libre, sino que es esclava, es conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo, un espíritu de desobediencia, dice Pablo, entre los cuales también nosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo. Y reafirma este punto, hermanos, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Voy a detenerme tantito aquí, hermanos, y a meditar con ustedes. Y díganme si no es lo más natural al ser humano actuar conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que nosotros queremos. Hermanos, es lo que consideramos más natural. Lo más natural de todo el ser humano es actuar conforme a lo que yo pienso, considero correcto o incorrecto, conforme a mi propio juicio. Actuar conforme a mis pensamientos, conforme a mi voluntad. Eso es, dice la carta de los Efesios, hermanos, eso es el deseo precisamente de nuestra carne, el deseo de mis pensamientos. Lo fuerte y contundente, hermanos, de todo esto es que esa naturaleza, esa realidad, dice, éramos por naturaleza, de forma natural, sin esforzarnos, hermanos, solamente por default, digamos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Qué panorama, hermanos, tan desgarrador, tan desalentador. Estábamos muertos en delitos y pecados, es la condición del hombre a partir de ese pecado original, ¿verdad? Siguiendo la condición del hombre, esclavos, hermanos, sin libre albedrío, sino más bien esclavos a la voluntad del enemigo, conforme al príncipe de la potestad del aire, un espíritu de desobediencia, atendiendo a lo que yo deseo, ¿verdad? Los deseos de mi carne, si lo quiero, lo hago, ¿verdad? Y de nuestros pensamientos, yo creo que es así lo hago. Esa naturaleza, esa realidad, lo que nuestro hermano Arturo nos comentaba el sábado pasado, el hombre natural, pues es el hombre natural o por naturaleza, hijos de ira, receptores de la ira de Dios, por cuanto esto es alejado a su voluntad. El resultado entonces, hermanos, de la caída de Adán fue tal y como Dios lo dijo, y causó efectivamente, hermanos, la muerte en el hombre. El mismo día que pecó, ese mismo día murió. Fue una muerte espiritual. Y aunque el hombre se movía y caminaba, Dios dice, hermanos, como ya leímos Efesios 2, estaba muerto.
Hoy tenemos esa imagen, hermanos, por la ciencia ficción, por los medios, ¿verdad? De los zombies. El zombie, ¿verdad? Es una especie de ser que está muerto, pero sigue caminando y sigue andando, ¿verdad? Esa imagen creo que refleja de alguna forma la realidad del hombre. Camina, ¿verdad? Va a trabajar, va de compras, hace sus cosas, ¿verdad? Lo que él desea, lo que él piensa, pero espiritualmente está muerto, no hay vida en él. Eso es lo que dice la palabra. El hombre estaba muerto y no lo sabía. Por eso dice el apóstol Pablo que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés cuando fue introducida la ley. Prueba, hermanos, su evidencia de esta muerte, de que es real, ¿verdad? Lo demuestra el hecho de que ninguna nación en el mundo, hermanos, desde Adán hasta Cristo, ha sido una nación creyente. Ni una sola nación, hermanos. Ni una sola de las naciones del mundo fue conocida por ser fiel seguidora del Dios verdadero. Incluso el pueblo de Israel en la escritura, hermanos, lo que vemos a la luz de la escritura es de que fue un pueblo rebelde, rebelde a la voluntad de Dios, idólatra, falto a hacer su voluntad, ¿verdad? No hay, hermanos, en la historia de la humanidad un solo pueblo que se caracterice por ser esa nación creyente hasta hoy en día. Ni una sola de las naciones del mundo, hermanos, fue conocida por ser seguidora del Dios verdadero. Un estudio a través de la Biblia o un estudio sobre la historia del mundo revela precisamente esa gran verdad. Dice la palabra, hermanos, si quiere verlo, la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No lo puse aquí, hermanos, el versículo 11 y 12, pero el versículo 12 dice, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, ni uno solo, hermanos. Esa es la realidad, lo que dice la palabra. Está escrito, no hay justo ni aún uno, hermanos. No hay ni un 0.11%, no hay ni uno, hermanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es claro que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos han buscado, hermanos, sus propios dioses. Los hombres han sido muy sabios, hermano. El género humano, la humanidad ha sido muy sabio en sabiduría terrenal, ¿verdad? Hay mucha sabiduría en los negocios, en la economía, en la ciencia, en la guerra, en la tecnología, en muchas otras áreas, hermanos. Hay muchos avances prodigiosos. Pero cuando se trata, hermanos, del Dios verdadero, han sido un total fracaso. La humanidad en conjunto, hermanos. Hemos avanzado en muchos aspectos. La tecnología, que podamos hablarnos, hermanos, y poder llegar a muchas personas en muchos lugares del planeta, es un avance asombroso, hermanos. Pero cuando se trata de Dios, hermanos, la humanidad es un total, un absoluto y colosal fracaso. Unos adoran las estrellas, otros el sol, otros la luna, otros animales, la vaca, un toro, serpientes, bestias, aves, insectos. Se va por muchos aspectos, hermanos, materiales, físicos, ¿verdad? Creación. Eso muestra ese fracaso, hermanos. La humanidad ha creado ídolos en todo sentido de la naturaleza, de su imaginación y sobre todo, y voy a centrarme en esta parte, sobre todo de su propia persona. En las civilizaciones más adelantadas del mundo presente, hermanos, el Dios, entre minúsculas y entre comillas, ¿verdad? No es la fama, es la posición, es el dinero, las posiciones materiales, ¿verdad? Pero sobre todo es el yo. Si algo mueve, hermanos, la idea general de este mundo es la idea de basarme en yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo digo, como yo quiero, ¿verdad? Y ese es el Dios de estas civilizaciones más avanzadas en las que vivimos, avanzadas entre comillas, ¿verdad? Porque avanzamos en todos los aspectos, hermanos, tecnológicos, eh, de ciencia, de tecnología, etcétera. Pero en esa parte espiritual, hermanos, estamos muertos. Y esa es la realidad que se ve a la luz de la palabra. Nos centramos en el yo.
La muerte espiritual ha dejado al hombre en ese estado totalmente carnal e imposibilitado para poder llegar a Dios. Somos incapaces, ¿verdad, hermanos, de poder llegar a Dios en ese sentido. Aún la fe que hace falta, aún la fe que hace falta para creer en Dios, hermanos, el hombre no la posee. Repito, y perdón que sea tan insistente, el hombre está muerto, hermanos. Incluso eso que hace falta, esa fe, hermanos, para creer en Dios, el hombre no la posee. Sino que vamos a ver más adelante la fe, perdón, es un don de Dios, es algo que Dios también da, hermanos. Y repito, en este marco de este tema, hermanos, la salvación es de Dios y Dios va obrando, hermanos, todos los aspectos de la salvación. Lo vamos a ir descubriendo en esta serie de temas. El ser humano entonces tiene fe, hermanos, pero en sí mismo, en su dinero, en su trabajo, en su conocimiento, en la juventud, en su fuerza, en los planes. Y pasa una situación como la que estamos atravesando hoy, hermanos, de una pandemia que mueve el tapete, ¿verdad?, del ser humano y que estaba confiado en el trabajo, en la economía, en los medios, en la producción, en la sociedad, ¿verdad? Y pasa estos detalles, ¿verdad?, que un pequeño virus mueve toda esa firmeza aparente, ¿verdad?, del mundo. No tienen fe en Dios y no pueden tenerla porque el hombre es carnal, lo estamos viendo con nuestro hermano Arturo Pérez Granados, ¿verdad? Y no quiere ni puede entender las cosas de Dios porque son espirituales y se deben entender espiritualmente. Lo vamos a considerar más con nuestro hermano ministro Arturo Pérez. Dice Romanos 8:5, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero ojo, hermanos, tampoco pueden. No se quiere, hermanos, pero tampoco hay la posibilidad de hacerlo. Es contundente y nos vamos a la escritura, hermanos. Es importante ver, repito, lo que la escritura dice. Y dice la palabra, Romanos 8:5, que el hombre, hermanos, los designios de la carne es lo contrario, es enemigo a Dios. No se sujeta a la ley de Dios porque no puede hacerlo. El hombre muerto en el espíritu es un ser carnal y no puede acudir a Dios, no puede percibir las cosas del Espíritu Santo. Nos parece locura, ¿verdad? Así está el pecador perdido y con el entendimiento cegado, con una venda en los ojos por el poder de Satanás y el pecado. Ahora bien, hermanos, ¿qué nos significa esta doctrina? Esta doctrina enseña que el hombre es malo, pero no enseña que sea tan malo que no sea capaz de poder hacer algo bueno, ¿verdad? O algo positivo. En Mateo 7:9 lo dice así en palabras de nuestro Señor Jesucristo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dentro de esa maldad o de esa rebeldía, hermanos, hay esos atisbos, ¿verdad?, de bondad. Sin embargo, vamos a ir viendo, no es que sean eso suficiente, pero esta doctrina no quiere decir que no lo haya, ¿verdad? Dice la escritura, bueno, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra o otra cosa diferente? Bueno, si ustedes siendo malos, dice la palabra en los siguientes versículos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? El hombre aún después de la caída, hermanos, es capaz de hacer cosas muy buenas y las hace a diario, como nos dice Jesús. El hombre siendo malo sabe dar comida a sus hijos. El hombre hace cosas dignas de admiración y reconocimiento. El hombre se preocupa por su prójimo, hace escuelas, hace obras de caridad, establece hospitales, gobiernos, leyes para el beneficio de la sociedad, policías, ejércitos, militares para mantener la paz, etcétera. Todas esas cosas son cosas muy buenas y necesarias para que podamos convivir en el mundo, ¿verdad?, de forma civilizada y en armonía los unos con los otros. Pero hay un pero, hermanos. Pero eso es solo desde el punto de vista humano. Eso solo lo vemos entre nosotros como seres humanos. Y aunque podríamos decir que tales cosas son en cierta manera vistas aún buenas por Dios, el asunto, hermanos, el punto es que no son lo suficientemente buenas como para recomendar al hombre delante de Dios, como para presentar al hombre como justo delante de la justicia perfecta de un Dios 3 veces santo,
de un Dios perfecto, bueno, sin mancha, sin sombra alguna de tinieblas, dice la palabra. Ese es el verdadero problema. Al contrario, la Biblia nos dice que las justicias de los hombres son como suciedad delante de Dios. Hay dos textos, hermanos. Vamos a ver lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Dice el profeta Isaías en el capítulo 64, le pido que lo pueda buscar en su palabra, Isaías 64, el versículo 5 al 7. Isaías 64, 5 al 7 dice: saliste al encuentro a los que con alegría obraba justicia, a los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En esos tus caminos hay perpetuidad y seremos salvos. Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para tenerte, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. De forma contundente, ¿verdad? Habla la Escritura, hermanos. Nuestras mejores obras, nuestras justicias, son como trapo de inmundicia frente a un Dios que es 3 veces santo, frente a un Dios perfecto, puro, sin mancha. Dice el Evangelio según San Lucas, también vamos a considerar este pasaje, hermanos. Lucas capítulo 16, versículo 14. 14 y 15 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros y se burlaban de él. Y díjoles: vosotros sois los que se justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios, es abominación. Es muy claro, hermanos, y muy contundente en estos pasajes. El hombre se justifica a sí mismo y pretende que esas obras, ¿verdad?, eh, que son buenas en cierta medida, pretende el hombre ser bueno por esas acciones. Sin embargo, a la luz de la palabra vemos, dice, Dios discierne el corazón del hombre. Y esas obras, ¿verdad?, realmente son delante de Dios abominación, son inmundicia, son como trato de inmundicia, dice el profeta Isaías. Vean entonces, hermanos, qué condición tan deplorable de la humanidad. El título de este tema, hermanos, es la incapacidad del hombre. Nuestra condición nos hace incapaces de poder hacer algo bueno delante de Dios que nos recomiende a nosotros mismos, que nos justifique a nosotros mismos. Delante de Dios, dice, nuestras mejores obras son inmundicia, porque Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él conoce lo profundo del ser humano, ¿verdad? Y la realidad es que estamos muertos, es lo que dice la palabra. El hombre sí puede hacer muchas cosas buenas, pero lo que el hombre no puede hacer es algo que le recomiende ante Dios, y entre eso se encuentra precisamente la fe y el arrepentimiento hacia Dios. Vamos a ir viendo a lo largo de estos temas, estos puntos, un poco más profundamente, hermanos, pero afirmamos esto de momento. La fe, hermanos, el arrepentimiento, son aspectos que incluso el hombre natural no puede hacer. Mucho ojo, hermanos, con esto que estamos diciendo. El propósito es llevarnos a una reflexión profunda del tema de la salvación. Repito, el tema principal: la salvación es de Dios, Él la obra y la genera. E incluso, hermanos, la fe e incluso el arrepentimiento hacia Dios con un corazón sencillo y humillado es algo que el hombre no puede hacer por sí mismo. El problema de la maldad del hombre, hermanos, es algo serio. La condición de la maldad del hombre es tal que el hombre, siendo malo, no tiene capacidad para hacer algo que sea considerado espiritualmente bueno por parte de Dios y que le otorgue a sí mismo Dios pues su favor. Jesús dijo, hermanos, Mateo 12, versículo 33 y 34, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol.
generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. La tendencia normal del hombre, hermanos, es hacer lo malo. Esa es la tendencia, eso es la regla de verdad. La tendencia normal, natural del hombre es hacia lo malo, no hacia lo bueno. De eso nos dice Dios que es real y verdadero desde el mismo principio de la Biblia. A los niños pequeños, hermanos, no les enseñamos precisamente a hacer lo malo. Más bien buscamos enseñarles a hacer lo bueno, ¿verdad? A nadie le enseña precisamente a los niños a mentir. Nos sale, hermanos, desde niños de forma muy natural la mentira, ¿verdad, hermanos? No es que nosotros estemos en una escuela o necesitemos un curso para mentir. Nos sale de forma natural, es la tendencia normal, natural del hombre. La maldad del hombre es una doctrina, hermanos, que se establece desde los comienzos de la revelación bíblica. Negar que el hombre sea perverso y malo es una muestra más de esa perversión, hermanos. Es decir, no es cierto, no es para tanto, no, eso es precisamente, hermanos, un ejemplo, una muestra de esa profunda perversión y de esa profunda maldad. Somos incapaces incluso de poder verlo. Dice Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová, ¿verdad?, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Más adelante en Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave, luego del diluvio, ¿verdad?, ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. La causa es porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por esa razón, ¿verdad? Y eso lo subrayamos y con esa parte nos quedamos. El intento del corazón del hombre es malo desde la misma juventud. En el Nuevo Testamento, Pablo, hermanos, llega a la conclusión de que todos los hombres, su naturaleza de depravación, ha llegado a darle la espalda a Dios. Ya leímos lo que dice en Gálatas, ¿verdad? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay, hermanos, esa es la condición y lo que estamos afirmando en este punto. Esa es la incapacidad del hombre. Nosotros, hermanos, como creyentes en Cristo ahora, quienes hemos, hermanos, aceptado el Evangelio, hemos arrepentido delante de Dios de nuestra condición, hemos pedido a Dios que Él obre en nuestra vida. También estuvimos en esa condición, hermanos. Incluso cuando decimos yo nací dentro de la iglesia, de forma natural se comparte esa condición, hermanos. Es una condición natural a la humanidad. Por eso, hermanos, como el hombre no podía ni puede hacer nada por sí mismo, es por esa razón que Dios tiene que hacer algo por el hombre. Si el hombre, hermanos, pudiera hacer algo por sí mismo, ¿para qué vendría Cristo? ¿Qué razón tendría, hermanos, que Dios hiciera algo si el hombre puede hacer algo por él mismo? Lo que vamos viendo, hermanos, es de que más bien por razón de que el hombre es incapaz, por la incapacidad humana, porque no somos capaces, hermanos, de hacer algo por nosotros mismos, estamos completamente muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos. Nuestras mejores obras son un trapo de inmundicia, son suciedad delante de un Dios santo, santo, santo. Por esa razón, hermanos, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Es por eso que Dios hace algo en favor de su creación, en favor del género humano. Dios tuvo que hacer algo por el hombre y como para Dios no hay sorpresas, Él todo lo sabe. Dice la Biblia que el plan de la redención preparado por Dios desde la fundación del mundo, hermanos, desde antes de que Dios dijera, como queda registrado en Génesis 1, sea la luz desde antes, hermanos. Hay un plan preparado por Dios y puesto en funcionamiento para rescatar a su pueblo de la condenación. De ahí que hablamos, hermanos, hemos hecho referencia en otras ocasiones al propósito eterno de Dios, a los propósitos de Dios o el propósito eterno de Dios, que es uno de los atributos, ¿verdad?,
de Dios. Entonces Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que dijera sea la luz, hermanos, tiene ese plan eterno, hermanos, para redención del mundo, lo pone Él en práctica, lo lleva a cabo, hermanos, para rescatar a su pueblo de esta condenación. Y vamos a ir concluyendo, hermanos, con Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Quiero pedirle que lo vea en su palabra, hermanos, carta a los Efesios. Y con esto vamos concluyendo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Porque por gracia, voy a hacer una pausa aquí, hermanos, gracia es un don no merecido. Pago o salario, hermanos, es la retribución de algo que merecemos. Yo voy a trabajar y recibo un salario porque me merezco esa retribución a lo que yo he trabajado. Pero en la escritura, hermanos, en este pasaje no se ocupa la palabra pago, no se ocupa la palabra salario, no se ocupa en retribución, se ocupa la palabra gracia. Y gracia es recibir algo contrario a lo que uno realmente merece. La condición del hombre, hermanos, merece, no lo consideramos ahorita, pero conocemos, creo, el pasaje, hermanos. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El ser humano en esta condición merece la muerte. Mas la dádiva de Dios, la gracia de Dios, es decir, algo contrario a lo que nosotros merecemos, recibimos algo diferente. Eso es la palabra gracia. Lo vamos a profundizar más adelante, hermanos. Regreso al texto en Efesios 2. Porque por gracia, es decir, de una forma no merecida, sino contrario a lo que realmente se merece, por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esta fe, hermanos, y este medio que el Señor provee, dice, esta fe no, esto no de vosotros, pues incluso la fe es un don, es un regalo de Dios. De manera que no por obras, dice, para que no haya nadie que se gloríe. Recapitulamos entonces, hermanos. El tema es la incapacidad del hombre. A la raíz del pecado original de Adán y Eva, hermanos, el hombre pasa algo en el género humano, hermanos, algo en lo más profundo del género humano, muere espiritualmente, muere en sus deseos para con Dios, no desea buscar a Dios, no desea agradar a Dios, todo lo que hace es conforme a su pensamiento, a su corazón, a sus emociones, a la carne, dice este término, ¿verdad? Conforme a la carne, y somos esclavos, ¿no? Ese albedrío, esa voluntad es completamente esclava al pecado, a la carne, y dice más fuerte, ¿verdad? En la palabra leímos el texto, e incluso a la autoridad, o mejor dicho, a la potestad, ¿verdad? Del príncipe, de la potestad del aire, al enemigo. En esa condición de muerte, hermanos, nada puede ser el hombre en favor de sí mismo. Las mejores obras que pudiera hacer son trapo de inmundicia delante de Dios, delante de un Dios santo, 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 de un Dios perfecto. En ese dilema, hermanos, el hombre nada puede hacer por sí mismo. Y como nada podemos hacer por nosotros mismos que nos recomiende delante de Dios, fue necesario que Dios se manifestara, lo vimos en la escuela sabática hace rato, ¿verdad? Se manifestara en la historia humana, hermanos, partiera la historia humana, se revelara a sí mismo en Cristo Jesús y hiciera esa obra preciosa de salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de nosotros en esta condición, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie, ni uno solo, se gloríe. Con eso concluimos, hermanos, esta primer parte de esta serie de temas. La salvación es de Dios. En este primer punto hemos tratado de puntualizar, hermanos, la realidad nuestra como género humano, una realidad desalentadora, una realidad fuerte, hermanos, donde nos muestra la palabra, los textos que hemos considerado, entre muchos otros que hay en la palabra,
nos revela nuestra condición y nuestra necesidad de que Dios hubiese hecho algo, porque nosotros, muertos en nuestra condición, éramos incapaces de hacer algo en favor, en favor nuestro. Por gracia sois salvos, y eso es lo que vamos a ir considerando. Concluimos entonces, hermanos, con esta primer parte de la serie La salvación es de Dios. La siguiente exposición, si Dios nos concede, si Dios nos presta vida, hermanos, si nos permite, el próximo sábado continuaremos con esta serie con el tema Escogidos por Dios, y vamos a ver esa obra que Dios hace en este punto, en este aspecto, que es escoger. Dice, hay una elección, y esa elección la hace Dios. Escogidos por Dios es la siguiente exposición, hermanos. El próximo sábado les esperamos en este medio. De mi parte, hermanos, sería todo, no sin antes, hermanos, agradecer a Dios por su palabra mediante una oración. Quiero pedirle que pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro y poder hablar con nuestro Dios, hermanos, agradeciendo su palabra. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Padre Celestial, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, porque en estas condiciones actuales, Señor, aún nos permites que en nuestros hogares haya los medios, Padre, tengamos la palabra, Señor, una copia de tu escritura en nuestras manos, y podamos, incluso por estos medios tecnológicos, seguir compartiendo, Señor, este mensaje tuyo, el mensaje de la palabra y del Evangelio. Te rogamos, Señor, que esta palabra, Señor, también pueda llegar a los lugares que tú determines, Señor, que sea de bendición para quien nos escuche, Padre, y que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, llegue a lo más profundo de los corazones de quienes puedan escuchar y acceder a este material, Señor. Que lo que podamos compartir, Señor, sea para tu honra y tu gloria, Señor, y sea un instrumento el cual tú puedas ocupar, Señor, para poder seguir hablando en estos tiempos. Te agradecemos, bendito Padre, tu palabra, Señor. Te agradezco que me permita, Señor, sin merecerlo, poder ser instrumento, Señor, para poder compartir tu palabra de esta manera. Te doy gracias, Señor, por esta bendición que me das, por esta oportunidad, y te rogamos, Señor, por cada una de las familias de la iglesia, Señor, por cada una de las personas que pueda acceder a todos estos recursos, Padre. Bendíceles, Señor, y obra, Señor, maravillosamente, poderosamente en sus vidas, Padre. Por Jesucristo te lo suplicamos, en el nombre santo y sublime de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Deseo, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que puedan ir siguiendo estas transmisiones, hermanos, de estos temas que son con todo amor preparados para gloria y honra de nuestro Dios, y para edificación de la iglesia y de quienes puedan escucharlo. Deseo que el Señor les bendiga, mis hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes.